Que se viene pronto, porque además todos sabemos que estamos en semáforo verde. Doctor, ¿qué esperamos? ¿Cuál es el panorama que nosotros esperamos para este tiempo que viene? En atención a que, por ejemplo, el presidente de la República también ha dicho que no hay que sembrar pánico, pero sí en dimensionar la importancia que puede tener la presencia de la variante Omicron, que ya está en Guanajuato, a la luz de los eventos que próximamente pudieran, que están programados en este semáforo verde del estado de Guanajuato. Bueno, recientemente fuimos notificados por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica de 2 casos de Omicron. Probablemente haya más, estamos estudiando sus contactos. La vigilancia epidemiológica que hemos hecho ha sido constante, haciendo pruebas rápidas, pruebas PCR, y ahora solicitando al Instituto Nacional de Salud Pública que haga la secuenciación del virus. Solamente así podemos saber qué tipo de cepa está circulando, igual que como llegó en su momento Delta, igual que cuando llegó hace ya casi 2 años el virus original, pues es muy probable que este virus también esté circulando entre nosotros. Esta es una temporada invernal donde habitualmente se incrementan los casos de enfermedades respiratorias agudas. Y ahorita los 2 virus que hemos identificado que están circulando es el virus de la influenza Delta de SARS-CoV-2 y ahora recientemente Omicron. Entonces es muy probable que incluso haya más casos. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y las autoridades de la Secretaría de Salud Federal lo han comentado, como usted bien lo dice, que es muy probable que esta cepa produzca más casos en función de que es una cepa mucho más transmisible. No necesariamente casos más graves, lo hemos visto, mantenemos en este momento una ocupación hospitalaria del 13%, hemos estado entre el 10 y el 15% los últimos meses, lo cual nos permite estar en semáforo verde todavía. Y sí se espera que haya más casos, como lo hemos comentado, no necesariamente casos más graves que incrementen la ocupación hospitalaria, salvo en las personas que tienen factores de riesgo. De ahí que seguimos aplicando muchas vacunas. Hemos aplicado ya casi 7 millones de vacunas, 6.9 millones de vacunas. Empezamos ya desde la semana antepasada a aplicar el refuerzo para los adultos mayores de 60 años, que son el grupo más vulnerable. Empezamos a vacunar también a los jóvenes menores de 17 años. Y es muy probable, y esto se los voy a comentar a ustedes, que entre el viernes y el lunes empecemos a aplicar la vacuna también ya para el personal de salud, muy probablemente también pronto a los maestros. Y ahí, en función de ello, porque esto es muy dinámico, de lo que nos digan los indicadores que construyen el semáforo, que es el número de casos, la tasa de contagio, la tasa de transmisión, la ocupación hospitalaria, que el semáforo cambie o no y que tengamos que tomar medidas, ¿no? En este momento los indicadores todavía nos dan para mantener el semáforo en verde y en función de ello pues continuar. Si hay noticias las daremos a conocer como lo hemos hecho permanentemente, porque no vamos a poner en riesgo la salud de la población ni de nadie como lo hemos hecho. El año 2020, doctor, lamentablemente la Feria de Irapuato tuvo que ser suspendida a la mitad o a unos días que había comenzado, precisamente porque se consideró que el riesgo había aumentado. No esperamos que esto pueda llegar a suceder, por ejemplo, con la Feria de León o con algunos otros eventos que están programados y que son importantes para la derrama económica y para la atracción de visitantes al estado de Guanajuato. Sí, eso fue el año antepasado. El año pasado prácticamente no se realizó aquí en Irapuato, y es en función de en qué escenario nos encontremos, ¿no? En este sentido vale mucho la pena que estemos nosotros teniendo esa comunicación permanente con las autoridades municipales, con los comités organizadores. Es un escenario totalmente diferente. Hoy tenemos ya con esquemas completos más de 3.5 millones de guanajuatenses. Faltan los refuerzos y falta todavía completar los esquemas en el resto de la población. Dependemos totalmente de que la federación nos envíe vacunas al estado. Solamente las aplicamos en 21 municipios, dado que no teníamos suficientes elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Secretaría del Bienestar. Entonces pusimos lo mejor que pudimos con el personal de Secretaría de Salud en este periodo vacacional para avanzar en ese sentido. Nos sigue llegando vacuna, la vacuna que se aplicará para el refuerzo es AstraZeneca. En ese sentido es un escenario diferente. Sin embargo, hay situaciones que nos van a seguir protegiendo mucho, como es el uso del cubrebocas, así como usted lo trae perfectamente puesto, que cubra nariz y boca, que sea un cubrebocas que se pueda lavar o que se pueda intercambiar con cierta frecuencia. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado incluso el N95, desde luego el lavado frecuente de manos es muy importante, evitar el contacto físico, evitar las aglomeraciones.
y ventilar muy bien los espacios, así como sanitizar los mismos. Hoy ya sabemos lo que funciona y lo que no funciona, y también sabemos que si queremos acudir por una decisión personal a uno de estos eventos multitudinarios, lo que más nos protege es la vacuna y desde luego estas medidas que estamos mencionando. Doctor, ¿qué sabemos acerca sabemos por lo que hemos leído, que por los comunicados de la Organización Mundial de la Salud, que la variante Omicron tiene un índice, digamos, de contagio o una potencia de contagio más rápida que la variable, que otras variantes del COVID-19. ¿Qué esperamos en cuanto a la gravedad de las personas que contraigan la enfermedad? ¿Podría decirse que hay indicios de que no desarrollarían enfermedad grave si están vacunados y con su cuadro de vacunación completo? Sí, la tasa de transmisión y de contagio, como usted lo menciona, es algo que también se mide y se calcula con indicadores basados en epidemiología. Y todavía estamos menos de 1. Cuando esto supera el 1, el RO, que es la tasa de transmisión, entonces empezamos a tomar otras decisiones. Pero lo que se ha visto, lo que se sabe, porque el primer caso, la primera muestra se tomó el 9 de noviembre, el 9 de diciembre, y el 9 de noviembre, y se va a conocer el resultado hasta el día 26. A partir de ese momento lo que sabemos es de que es más transmisible, la tasa de transmisión es mayor, por lo tanto una persona puede contagiar a más de 2 o 3 personas en ese sentido, pero no necesariamente más grave. Y lo poco que se sabe es que las personas que están vacunadas tienen menos posibilidades de realizar un cuadro grave o la posibilidad de morir. Y de ahí que seguimos recomendando a la población que ante la presencia de signos o síntomas, puede ser COVID hasta que se demuestre lo contrario. Y debemos de acudir a nuestro servicio de salud, de ahí que el Consejo Estatal de Seguridad en Salud sigue sesionando de manera permanente, donde están también las autoridades municipales, están autoridades estatales, federales y desde luego los municipios, ¿no? Es muy importante, como usted lo menciona, la reactivación económica, la salud mental de las personas, que se ha visto bastante afectada en función de todo lo que ha sucedido en estos 2 años para un país de las características como el nuestro. Y yo creo que en ese sentido el Estado de Guanajuato sigue manteniendo las camas reconvertidas para atender a los pacientes que así lo pudieran necesitar. Nosotros no dejamos de contratar a los más de 1.300 médicos que se contrataron, personal de salud, para fortalecer a los hospitales que reconvirtieron sus camas para atender a los pacientes COVID. No nos ha faltado medicamento y en ese sentido seguimos atendiendo también otras necesidades de salud que tiene la población, como los niños con cáncer, por mencionar solamente algunas. Seguimos haciendo una vigilancia epidemiológica intensa, donde hemos identificado ya no solamente casos de COVID, sino de influenza, que el año pasado no tuvimos, ¿verdad? Estamos atendiendo otros temas como dengue también, que este año afortunadamente se mantuvo muy bajo, y seguimos aplicando las vacunas. El personal de salud sin descanso ha seguido trabajando, y lo que le pedimos a la población es que no baje la guardia, porque el virus no se cansa. Si nosotros como ciudadanos pudiéramos llegar ya a estar cansados, nos quitamos el cubrebocas, nos dejamos de lavar las manos, acudimos a eventos multitudinarios. Si una persona con enfermedades crónico-degenerativas, como hipertensión, como diabetes, se expone, pues probablemente en ellos, dependiendo de su condición de salud, puede suceder un cuadro más grave. Esto solamente lo sabemos en función de los pacientes que atendemos, tratando de ser objetivos para evitar especular y tampoco no causar pánico en la población. Ellos saben que tenemos 2 años prácticamente transparentando la información en salud día con día, para que ellos se mantengan informados a través de medios de comunicación como el suyo. Hoy en el Día de los Periodistas saludo a los buenos periodistas, desde luego que me da mucho gusto contar siempre con su apoyo en ese sentido, y yo creo que podemos enviar ese mensaje a la población, de que tengan la certeza de que, como lo hemos hecho siempre a través de los medios de comunicación, de nuestras redes sociales, estaremos dando a conocer cómo está el escenario en cada uno de los 46 municipios que integran nuestro estado. Doctor Díaz, prácticamente una proporción muy alta de la población tiene en el estado de Guanajuato su esquema completo de 2 vacunas. Ya una parte importante o una parte de las personas adultas mayores tienen su tercer refuerzo, o su refuerzo, digamos, de las 2 primeras. ¿Cuándo esperamos que la población, digamos, de menor, de alrededor de entre 50 y 60 y menores, puedan tener su esquema de refuerzo para tener mayor seguridad?
Bueno, el sector salud lo comprenden todas las instituciones, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, las instituciones privadas, todas tenemos ciertas metas y responsabilidades en ese sentido para con nuestros usuarios y derechohabientes. Dependemos totalmente de que las autoridades federales nos hagan llegar la vacuna. No ha sesionado CONASA, Consejo Nacional de Salud, en nuestro chat de secretarios de salud. Lo que estamos pidiendo es podernos reunir con las autoridades federales también y en ese sentido saber cuál va a ser nuestra meta de vacunación en función de las vacunas que nos hagan llegar. Nosotros hemos hecho una sugerencia muy respetuosa a las autoridades federales de que una vez habiendo cubierto los grupos de edad, sobre todo los de mayor riesgo, se nos permita aplicar un refuerzo a la población como lo hacemos cada año con AstraZeneca. Eso, la verdad, incrementaría la inmunidad colectivo de rebaño, sobre todo ante esta cepa que ya sabemos que es mucho más transmisible, no necesariamente más graves los casos que se están registrando hasta el momento en México, al menos lo que se sabe hasta ahorita, que seguimos aprendiendo día a día del comportamiento del SARS-CoV-2, ahora con su variante Omicron, pero creo que eso nos ayudaría muchísimo a tener una mejor inmunidad colectiva de rebaño, no solamente por grupos de edad. Ahora que ya la mayoría recibió 1 o 2 dosis, el refuerzo creo que puede ser para toda la población. Ya también la Organización Mundial de la Salud está probando que todos los mayores de 12 años reciban su vacuna. Entonces creo que eso nos ayudaría muchísimo a evitar la diseminación, a la reactivación económica, a un regreso a clases y a tener desde luego menos decesos, menos casos graves, menos personas intubadas. No es igual, no es proporcional en los diferentes estados de la República, o por lo menos esa sensación quedó el año pasado cuando pareciera que el estado de Guanajuato quedó un poco rezagado, precisamente a partir de la distribución que hace la Federación. La pregunta sería, doctor, ¿usted haría un llamado a la Federación para que en esta ocasión el estado de Guanajuato tuviera mejores condiciones para completar el esquema de vacunación para quienes aún le faltan y sobre todo tener las dosis suficientes para que para que todas las personas que requieran un refuerzo lo puedan tener lo antes posible? Sí, esta comunicación es permanente, más que un llamado es una comunicación permanente y respetuosa que hemos mantenido con ellos. Si hay algo que nos ha distinguido es la buena relación con la Federación. Una vez que llegan las vacunas al estado, pues las aplicamos, ¿no? Nosotros no descansamos prácticamente sábados, domingos, días festivos. Lógicamente la instrucción que tienen las autoridades federales es que participen la Secretaría de Bienestar, Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Salud, además de todas las instituciones que conforman el sector salud. El IMSS está haciendo también un extraordinario trabajo al vacunar, en función de que tenían un lote que se iba a caducar el 31 o 30 de diciembre y prácticamente se aplicaron y lo aplicaron. Entonces pues dependemos totalmente de la vacuna que llegue. Una vez que llega, que sabemos en qué cantidad, qué dosis, qué marca, la temperatura adecuada, la fecha de caducidad, hacemos la distribución entre los municipios, entre las jurisdicciones sanitarias, y mañana vamos a seguir a aplicar a 25 municipios la tercera dosis de AstraZeneca para adultos mayores, lo cual pudimos haber hecho antes, pero bueno, hasta que tenemos personal completo no podemos salir a aplicarlas, pero sí dependemos totalmente de ello. Creo que hay una buena noticia, que se tienen cerca de 50 millones de vacunas almacenadas, entonces pues lo ideal es que se distribuyeran a las entidades federativas y a partir de ahí pues nosotros proteger a la población. En este caso lo que corresponde a nosotros es proteger a los guanajuatenses. Doctor, ¿algo que quisiera usted agregar para la audiencia de los soles del estado de Guanajuato, para la Organización Editorial Mexicana? Pedirle a la población que no baje la guardia. Para nosotros lo más importante ha sido la salud, la vida de las personas. Si esto hubiese sido una guerra, más de 13,000 guanajuatenses ya hubiesen perdido la vida. No lo hicieron todo en el mismo momento, todos, pero hay familias que se han quedado incompletas. Hay personas, hay niños que se han quedado sin papá o sin mamá o sin ambos. Hay personas que pensaron que incluso ya vacunados podían bajar la guardia y dejaron de utilizar el cubreboca, de lavarse las manos, de acudir con oportunidad al médico. Si se tienen signos o síntomas de la enfermedad, vale mucho la pena que acudan lo antes posible a su servicio médico, que se le dé el seguimiento muy puntual. En Guanajuato no han faltado las pruebas, tanto pruebas rápidas como pruebas PCR, y seguimos enviando pruebas al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica para saber qué tipo de virus está circulando entre nosotros. Prácticamente entre el virus original, 9 cepas más Delta, más ahora Omicron, ya están circulando en Guanajuato. 9 cepas.
no es cepas. Algunas, como ustedes lo han sabido, son de relevancia, de importancia, y bueno, las otras están circulando entre nosotros, no tienen tipificación, a veces son nada más números, ¿no? Pero las personas no son números, las personas tienen nombre, tienen apellido, tienen familia, tienen un trabajo, son guanajuatenses por nacimiento o por adopción, pero nos hemos preocupado por atenderlos prácticamente a todos y queremos evitar el dolor evitable, es decir, que no haya más hospitalizaciones, defunciones. COVID es una enfermedad catastrófica, costosísima de atender, no solo en el medio privado, sino también en los hospitales públicos, y por instrucciones del gobernador Diego Sinue, pues nosotros hemos invertido ya más de cerca de 1.500 millones de pesos de recursos estatales en tratar de salvarle la vida a muchas personas, entre pruebas, reactivos de laboratorio, equipos de protección personal, medicamentos, ventiladores, contratar más personal. Entonces, la verdad es que no quisiéramos que ninguna persona más, sobre todo si no es necesario, se expusiera, se contagiara, se hospitalizara e incluso pudiera llegar a perder la vida, ¿no? Entonces estamos en temporada invernal, aquí se incrementan las infecciones respiratorias agudas por muchas situaciones. En parte porque al hacer frío, pues las personas están en un espacio cerrado, calientitos, pero los que salimos a trabajar, los que salen a alguna reunión, los que salen a alguna fiesta, pues pueden regresar, y algunos de ellos puede ser un portador asintomático que esté contagiando a alguien que sí tenga factores de riesgo y que pueda agravar su situación. Entonces, pues agradecerle a los medios de comunicación la oportunidad que nos dan de seguir enviando este mensaje de manera permanente, tratando de llegar a más personas, a las comunidades, a las colonias, al corredor industrial, a los 46 municipios, pues para que nadie se confíe, ¿no? Nadie se exponga de manera innecesaria, y decirles que estamos a sus órdenes. Si alguien tiene la necesidad de hacerse alguna prueba, visiten nuestras redes sociales. Si alguien tiene un familiar enfermo, como a todos nos puede suceder y como hemos apoyado a muchísima gente, nadie puede decir a mí no me va a pasar, porque como seres humanos, mientras estemos vivos, somos susceptibles y estamos expuestos, y nosotros seguiremos en la mejor disposición de seguirles apoyando como hemos apoyado a mucha gente, porque pues es nuestro trabajo y lo hacemos para servir a los demás. Aquella persona que piense que a él no le va a pasar, pues creo que está muy equivocado. Doctor, nada más para concluir, y si usted no opina algo diferente, quien no tenga a la mano la parte de redes sociales, ¿hay algún teléfono a donde puede llamar para subsanar sus dudas, o en caso de que se sienta enfermo, saber a dónde puede acudir, o cuál es la atención? En nuestra página de coronavirus.guanajuato.gov.mx viene los enlaces hacia todas nuestras redes sociales, viene un 01800 que no ha dejado de funcionar, y es muy fácil, ¿no? Contactarnos, acudir a su centro médico más cercano. Estamos hablando del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, de Sedena. Estamos hablando de los centros de salud que permanecen abiertos y los servicios de urgencias de los hospitales generales. Son 65 unidades médicas de la Secretaría de Salud distribuidas en los 42 municipios, 52 del IMSS, 52 del IMSS, 41 del ISSSTE, una de Sedena, una de Pemex, y más todos los hospitales públicos que tienen la obligación, privados, que tienen la obligación de hacer una notificación obligatoria e inmediata para nosotros poder hacer todas las estrategias en materia de salud pública, de la contención y evitar brotes, bueno, la pandemia no se ha acabado, ¿no? La Organización Mundial de la Salud no ha decretado el final de esta pandemia, se ve que va para largo. Ojalá que el 2022 sea un año totalmente diferente a lo que hemos vivido en los años anteriores, pero lo es, ¿no? El año pasado a estas alturas teníamos más de 12,000 casos, ¿no? Y ahorita pues no es así, es un escenario totalmente diferente gracias a la vacunación. Así que si alguien no se ha vacunado, seguimos aplicando la vacuna. Hay muchas personas que me dicen que no se quieren aplicar Sputnik, ¿no? Que es para los mayores, que porque van a salir al extranjero. Algunos sí, algunos casos sí, esto ha sido una limitante, pero otras personas, al preguntarles si tienen visa, pues todavía ni siquiera tienen tramitada la visa. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es mucho más importante proteger nuestra salud, evitar un contagio o evitar un caso grave, porque la vacuna no protege sobre la posibilidad de contagio totalmente, pero sí más del 90%, todas las vacunas protegen más del 90% de casos graves, de la posibilidad de que lo intuben o la posibilidad de morir. Entonces hay casos muy particulares que dependen mucho del estado de salud de las personas, que tengan hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer, VIH. Las mujeres embarazadas desde luego deben extremar precauciones, porque su condición las vuelve más vulnerables. Entonces hay que extremar precauciones en ellos, no confiarse, cuidar mucho a los abuelos, cuidar mucho a las mamás, a los papás y sobre todo también a los niños, ¿no? Que todavía no llegamos a menores de 12 años en cuanto a la vacunación.
y la mayoría de ellos pues no hacen casos graves, aunque sí tenemos contagios menores. Doctor, perdón, también para preguntarle si la gente tiene temor porque ya recibió 2 vacunas, las 2 primeras, su cuadro de 2 vacunas, pero se deben sentir con temor porque no ha llegado todavía el refuerzo, es decir, la capacidad de protección de las vacunas que ya recibieron disminuye. Es algo que estamos aprendiendo sobre la marcha. Recordar que apenas en enero del año pasado, 23 de enero, si mal no recuerdo, empezamos a aplicar las primeras vacunas en el estado de Guanajuato. De hecho, vamos a conmemorarlo con el personal y a las víctimas que también han perdido la vida en ese sentido. Entonces, no se ha medido. Es algo que se tiene que estar midiendo, no se ha medido más allá de un año, todavía al menos en nuestro país. Y lo que sí sabemos en este momento es que lo ideal sería que se aplicara un refuerzo. Lo ideal es que también ya se hubiesen vacunado los menores para que pudiéramos regresar a la escuela con mayor seguridad. Esto también lo estamos comentando con el secretario de Educación, con las autoridades municipales, para buscar el escenario más seguro. Cuando hicimos, por ejemplo, un estudio entre los estudiantes, encontramos que solamente el 0.75% se había contagiado, ni siquiera llegaba al 0.1%. Y ninguno de ellos fueron casos graves, todos fueron ambulatorios, los filtros escolares funcionaron y afortunadamente no hubo casos graves que tuviesen que hospitalizarse entre alumnos y maestros ni tampoco de función. ¿Se está valorando, doctor, en Guanajuato suspender las clases en escuelas o es una decisión ya tomada que seguirán asistiendo de forma presencial? Yo ayer que platiqué con el secretario de Educación, el arquitecto, Jorge Hernández, la fecha está puesta para el 10 de enero. De aquí todavía tenemos 6 días, prácticamente una semana, para estar evaluando la situación. Repito, parece que la escuela resultó ser más bien un factor protector, ¿no? Porque con mucho respeto lo digo. Alguien puede pensar que los niños se contagian en la escuela, pero no en el centro comercial o en las reuniones, ¿no? Entonces hay niños en centros comerciales, hay niños en fiestas, en reuniones. Entonces realmente los filtros funcionan. El primer filtro desde luego es la casa, desde luego el otro es al ingresar a la escuela. Hay vigilancia epidemiológica en las escuelas, se hace un filtro al salir y se dan recomendaciones a las padres. Entonces yo agradecer ahí a los profesores, a los maestros, que se han convertido en unos extraordinarios promotores de la salud, que nos ayudan a cuidar la salud de los niños que ellos están educando, que repiten con muchísima frecuencia el uso del cubrebocas, lo importante que es lavarse las manos, que enseñan a los niños a identificar tempranamente signos o síntomas de la enfermedad, y los niños replican esta información con sus papás y se vuelven también en promotores de la salud. Entonces eso ya lo sabemos después de casi 6 meses de un regreso que ha sido progresivo, seguro, secuencial, sin obligar a nadie a hacerlo, y yo creo que en ese tenor, a partir del 10 de enero, Guanajuato lo hará de la misma manera. Si el semáforo llega a cambiar y el riesgo es mayor que el beneficio, desde luego que recomendaremos a los niños, a los maestros, a los padres de familia, el retraernos un poquito hasta que haya mayores condiciones de seguridad. ¿De qué dependerá de eso? No depende de otra cosa más que el comportamiento social, ¿no? Daniel Díaz, secretario de Salud del Estado de Guanajuato. Como ven, el doctor Daniel Díaz está trabajando, está al pie del cañón aquí en Irapuato. Le agradecemos mucho el honor de su visita a este diario y pues estaremos pendientes para seguir informando a la ciudadanía, como usted dijo, no para generar pánico, sino para que de manera responsable podamos estar informando y dando todos los detalles que la población debe de conocer para saber cómo conducirse de la manera más segura posible y para ayudar también al gobierno para que este año no vuelva a ser un año de dificultades en la atención de salud y de poner al borde a la infraestructura hospitalaria. En eso tenemos mucha responsabilidad los ciudadanos. Doctor Daniel Díaz, secretario de Salud del Estado de Guanajuato, muchas gracias por su visita. Gracias a usted.